Buenas tardes, Ali, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio para que esto sea pues más dinámico. Vaya, estamos esperando que se vayan uniendo más, pero la sesión que iba a empezar a las 6. Ya son las 6:05, entonces como tengo la versión, buenas tardes, como tengo la versión de prueba de Zoom, pues entonces saben que la sesión no dura el tiempo que nos gustaría, entonces la sesión dura 40 minutos, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que hago es que la corto y luego vuelvo a continuar, entonces normalmente nuestras sesiones se llevan a cabo en dos espacios, entonces son dos partes para la sesión, para de esta manera poder completar una hora de sesión y para tener, vaya, un espacio de dudas o cualquier duda que se les pueda presentar, pues tengamos tiempo de estar aclarando, de estar hablando de ellas y que no sea algo que nos limite el tiempo. Entonces, por eso tomo esta decisión. Cuando les digo que voy a cortar, corto y ustedes inmediatamente ingresan con el mismo enlace. No hay ningún problema. Ese mismo enlace es el que les va a unir a la misma sala donde estamos. Entonces, nada más es ese punto que quería manejar con ustedes para que lo tuvieran en consideración. Adilene y Ali, que son las que están conectadas en este momento. Muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestra presentación de nuestro módulo, ¿sale? Me presento, mi nombre es Carla Rociolino del Real y yo soy su asesora virtual durante estas 4 semanas de nuestro módulo 12, que se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Bueno, pues para empezar quiero felicitarlas mucho, felicitarlos a todos por el gran esfuerzo que han hecho. Ya están a la mitad de su prepa, ya en módulo 12 se puede decir que ya están en la mitad, ya que somos 23 módulos los que tenemos dentro de la prepa, y pues ya en el 12 ya están más para la salida que para el final. Ahorita es tiempo de ver el vaso medio lleno, entonces ya están ustedes con un gran avance. Entonces los quiero felicitar a todos por este esfuerzo que han tenido. Y bueno, pues ¿qué vamos a estar viendo durante nuestra sesión? Vamos a ver el propósito de la sesión, una explicación de los temas breve. Vamos a ver unos ejercicios que les serán de mucha ayuda para clarificar cualquier duda que pudieran tener. Respecto a las actividades integradoras de esta semana 1, vamos a tener un espacio de dudas y nos retiramos con la frase de la semana. Y bueno, es importante recordar cómo está integrado nuestro módulo 12. Y bueno, todos los módulos con los que estamos trabajando. En nuestro módulo vamos a estar viendo, como ya sabemos, en nuestras 4 semanas tendremos 2 actividades integradoras, las cuales son totalmente evaluables, y vamos a estar trabajando con la unidad 1, matemáticas y electricidad. En semana 2 estaremos trabajando con unidad 1 y empezaremos con la unidad 2. Entonces continuaremos o cerraremos unidad 1, que es matemáticas y electricidad, y empezaremos a ver lo que es la geometría en los fenómenos magnéticos. También se entregan 2 actividades integradoras, que recordemos que son puntos importantes para nuestra evaluación final. Por último, bueno, no por último, posterior tendremos la semana 3, donde estaremos trabajando totalmente con la unidad 2, ya para darle cierre a esta unidad, y veremos más sobre la geometría en fenómenos magnéticos y entregaremos actividad integradora 5 y 6. Les recuerdo que dentro del módulo en semana 1 y en semana 3 se entregan las actividades socioemocionales. Entonces, estas actividades también tienen peso para su actividad, peso para su evaluación, y es importante que las realicen en compañía de su tutora. Y por último, en semana 4 o en nuestra semana de integración de saberes, estaremos trabajando con nuestro proyecto integrador, que también tiene un porcentaje que es bastante grande, y también trabajaremos con el foro de integración. En semana 4 es el único foro que estaremos trabajando para tener una calificación, pero recordemos que durante nuestras 4 semanas estamos trabajando con nuestro foro de integración, y es importante que lo realicemos adecuadamente, ¿sale? Bueno, ¿cuál es el propósito de estas sesiones que vamos a estar teniendo durante estas 4 semanas? Bueno, pues principalmente es
resolver las dudas que puedan presentarse o que se hayan presentado de las actividades de la semana 1. Y ahorita miércoles, ustedes ya a estas alturas, bueno, hoy miércoles que estoy grabando la sesión, pero el día que ustedes estén viendo este video posterior, ya a estas alturas ya tuvieron que haber leído sus actividades, ya tuvieron que haber revisado sus recursos y ya tienen claro qué se va a hacer o bien no tienen claro qué se va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ya o entendieron todos los detalles, todos los temas, o bien tienen aún muchas dudas. Recordemos que el proceso de aprendizaje dentro de Prepa en Línea CEP es el proceso de aula invertida. Entonces ustedes empiezan de alguna manera a saber, a conocer, y posterior a ellos van a ir viendo los problemas que se pudieran resolver. Entonces, es importante que sus dudas, bueno, pues se aclaren durante estas sesiones, que son nuestros espacios de aprendizaje. Vamos a analizar también situaciones de la vida cotidiana en las cuales se presentan fenómenos relacionados con la geometría, la electricidad y el magnetismo mediante herramientas matemáticas. Entonces, bueno, esto es lo que estaremos viendo durante nuestras sesiones. Y vamos a ver primero nuestro tema de la notación científica. Este tema es un tema que es muy necesario porque vamos a estar trabajando con notación científica porque los cálculos que estaremos realizando pues van a tener o números muy grandes o números muy pequeños. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar identificar y saber cómo trabajar con la notación científica. Entonces, es muy importante que si tienen dudas, por favor, con toda la confianza del mundo, me las digan, ¿sale? Entonces, bueno, ¿para qué nos va a ayudar la notación científica? Nos va a ayudar a facilitar el trabajo porque, como les decía, estaremos trabajando con números o muy grandes o muy pequeños. Un ejemplo de esto sería el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.380.000 kilómetros. Pero pues fíjense cuántos ceros tiene. 1, 2, 3, 4 ceros y tiene 7 dígitos el número porque estamos hablando de millones. Pero este número nosotros lo podríamos reducir de la siguiente manera al utilizar la notación científica, que sería 6.38 por 10 a la 6 metros. Si nosotros tuviéramos que hablar de una cantidad o de un número muy, muy pequeño, por ejemplo, el radio del átomo del hidrógeno, el radio del átomo del hidrógeno estamos hablando que es 0.0000000053 metros. Entonces, nosotros aquí, este número que está aquí con muchos ceros después del punto decimal, que serían 7 ceros después del punto decimal, nosotros lo podríamos poner en notación científica como 5.3 por 10 a la menos 8. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, en ambos lados, recordemos que en el radio de la Tierra, aquí recordemos que cuando estamos hablando sería como si el punto decimal estuviera aquí en la orillita. Al tener nosotros que reducir este número, pues lo que haríamos sería mover el punto decimal un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares y 6 lugares. Y es por eso que tenemos aquí la potencia de 6 positivo, porque el punto decimal se movió 6 lugares hacia la izquierda, dándonos entonces este valor de 6.38 por 10 a la 6. En caso contrario, en el radio del átomo del hidrógeno, el punto decimal se mueve hacia la derecha. Entonces aquí avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Avanzó hacia la derecha. Por eso está aquí la potencia 8 y es negativa porque se movió hacia la derecha. Por eso tenemos 5.3 por 10 a la menos 8. Así es como nosotros estaremos viendo la notación científica. Entonces, podemos ver nosotros el mismo número, 1.07, pero su notación científica o su potencia, que sería por 10 a la 4, por 10 a la 3, por 10 a la 2, por 10 a la 1, nos está haciendo referencia de números totalmente diferentes. Entonces, es por eso muy importante que ustedes a la hora de hacer sus cálculos tengan completamente seguros y estén completamente seguros
de que la potencia que están colocando es la adecuada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes tienen un resultado de 1.07 por 10 a la 2, eso sería pues 107. Vamos a suponer que estamos hablando de metros. Pero ¿qué pasa si ustedes en lugar de poner por 10 a la 2, ustedes pusieran por 10 a la 4? Entonces ya estarían hablando de 10.700 metros. Entonces, la diferencia entre 107 metros y 10.700 metros, pues es enorme, es muchísima la diferencia. Entonces, es por eso que de repente pasa que ustedes hacen un examen, un cálculo, y de repente tienen todo bien, pero el número de su potencia está mal por 1 o 2 números. Y pues se molestan porque dicen todos mis cálculos estaban bien, pero pues realmente no es que estén bien sus cálculos. Recordemos que el número de la potencia pues es muy, muy, muy significativo para darnos el valor que realmente estamos utilizando con la notación normal, ¿sale? Entonces, ¿dudas que tengan respecto a esto? Con toda la confianza del mundo pueden abrir su micrófono, Ali y Madeleine. Bueno, comentan en el chat que todo claro y que ninguna. Muy bien, me da mucho gusto. Pero pues bueno, vamos a seguir recalcando esto. Para hacer operaciones aritméticas con notación científica, nosotros, bueno, pues principalmente tendremos que utilizar la multiplicación y la división. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros cuando estamos utilizando las operaciones de la multiplicación con misma base pero diferente potencia, lo que nosotros tendríamos que hacer sería sumar las potencias. En el módulo 11 ya ustedes vieron las operaciones con potencias. Ustedes ya estuvieron viendo eso en el módulo 11, ya supieron cómo se sumaban y se restaban, se multiplicaban y se dividían potencias. Entonces, es importante saber que, y retomando lo que para multiplicar potencias, tenemos que identificar que la base sea la misma y primero que vamos a hacer, bueno, nosotros vamos a ver los números enteros que tenemos. En este caso del ejemplo que tenemos aquí, tenemos el entero o el número 2 y de este lado tendríamos el 3. Entonces, al ser una multiplicación, bueno, pues vamos a multiplicar los números enteros, que sería 2 por 3 y tendríamos el 6. Ahora, la potencia, sabemos que las dos tienen base 10. Misma base, cuando se tiene misma base, lo que se hace con las potencias, que esta está 10 a la 3 y esta 10 a la 2, cuando se tienen misma base y diferente potencia, lo que se hace es sumar las potencias. Por eso está aquí que 3 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, la multiplicación de 2 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la 2, su resultado será de 6 por 10 a la 5. ¿Sale? Si fuera negativo, pues tendríamos que identificar los valores. Por ejemplo, si este es positivo y este es negativo, signo positivo por signo negativo nos daría un signo negativo. Perdón, al sumar las potencias, tendríamos el valor de 10 a la 1, porque este al ser positivo y este negativo, pues se le quita a 10, se le quitan 2 y nos quedaría 1. Entonces es importante fijarnos lo que vamos a hacer y los signos de las potencias. Si nosotros estamos trabajando con una división, bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería dividir los números enteros. Por ejemplo, aquí que es 9 por 10 a la 8 entre 3 por 10 a la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, dividimos los números, que sería 9 entre 3, que nos daría 3. Los números enteros se dividen. Y ahora la potencia, misma base, la potencia de arriba le vamos a restar la potencia de abajo. Entonces aquí nosotros tendríamos 8 menos 4 sería igual a 10.
Vamos a poner aquí otro ejemplo, nada más que me van a disculpar con mis números porque como lo hago con el mouse, de repente sale muy feito. Bueno, entonces tenemos 5 por 10. Vamos a utilizar aquí números negativos. Por 10 a la menos 3. Y lo vamos a multiplicar. Multiplicado por 3 por 10 a la 6. ¿Ok? Se fijan, aquí tenemos número positivo en potencia y número negativo en potencia. Es un 6. Muy feo, pero es un 6. ¿Ok? Entonces, quedamos que esta es una multiplicación. Voy a poner un asterisco para que se den cuenta que estamos multiplicando. Entonces, ¿qué fue lo que quedamos que íbamos a hacer? Primero, sería multiplicar mis números enteros o mis valores. Entonces, tendría 5 por 3. Sería el valor de 15. Yo estoy multiplicando mis números enteros. Entonces, sería 15. Las potencias, quedamos que son misma base y la potencia se va a sumar. Entonces, aquí tendría menos 3 más 10. Menos 3 más 10 me da el valor de 3 positivo. Por lo tanto, esta multiplicación me quedaría 15 por 10 a la 3. Entonces, identifiquen claramente los signos. Si yo ahora realizo una división donde tuviera 12, por 10 a la menos 2 entre 4 por 10 a la menos 4. Fíjense aquí lo que va a pasar. Recordemos, realizamos la división de los números enteros. 12 entre 4 es 3. Entonces sería 3. Las bases de nuestra potencia se queda igual, que sería por 10. Base 10 por 10. Pero ¿qué va a pasar con la potencia? Quedamos que cuando es una división debemos de restar al número de arriba, le quitamos el número de abajo. Entonces aquí tendríamos la resta de menos 2 menos 4. Entonces, aquí es importante fijarnos que aquí este signo negativo con este signo negativo se va a hacer un signo positivo. Por lo tanto, nuestra resta aquí sería menos 2 más 4. Por lo tanto, ¿qué valor tendríamos aquí en la potencia? Tendríamos el valor de 2 positivo. Entonces, la división de 12 por 10 a la menos 2 entre 4 por 10 a la menos 4 nos quedaría como 3 por 10 a la 2. Estamos restando, estamos realizando las operaciones adecuadamente. Entonces, siempre es importante recordar que los exponentes pueden ser positivos y negativos, tanto en multiplicación, como en suma, como en resta, como en división, y se deben de aplicar las reglas que sean necesarias aplicar cuando se realizan estas operaciones, ¿sale? Bueno, entonces, retomando, sabemos que una potencia positiva, el punto decimal se moverá a la derecha. Por lo tanto, si nosotros tenemos este número que está aquí, que nos dice 72.53 por 10 a la 5, al ser una potencia negativa, me están diciendo que el punto decimal, que está aquí, se moverá a la derecha. Entonces, quiere decir que va a avanzar para la derecha, hacia este lado. Entonces, ¿cuántos lugares? 5 lugares. Entonces, este punto decimal, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover 1,
2, 3, 4, 5 lugarcitos. Entonces, estos lugares, bueno, aquí no se ven, pero sabemos que son ceros. Perdón por mis números. Por lo tanto, este valor de 72.53 por 10 a la 5 sería entonces 7.253.000. ¿Por qué? Porque quedamos que el punto decimal estaba aquí y se movió 5 lugares hacia la derecha, que era lo que les comentaba. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los valores que, perdón, los lugares que se movió nuestro punto decimal para poder tener. Entonces, notación científica y notación normal, ¿sale? Decimal. Entonces, si nuestra potencia en la notación científica es negativa, recordemos que entonces el punto decimal se moverá a la izquierda. Y normalmente cuando son potencias negativas se usa para valores muy pequeñitos. Cuando son potencias positivas es para valores muy grandes. Mismo ejemplo, solo que ahora con potencia negativa. 72.53 por 10 a la menos 5 me está diciendo entonces que el punto decimal se moverá a la izquierda. Este punto decimal que tengo aquí se moverá 1, 2, 3, 4, 5 lugares. O sea, va a avanzar hacia la izquierda. Aquí en este caso, quedamos que cuando es positivo avanza a la derecha y cuando es negativa avanza a la izquierda. Por lo tanto, si nosotros movemos nuestro punto decimal, el valor que obtendremos sería el de 0.0007253, ¿sale? Entonces, esto es como nosotros podemos identificar, recordemos, potencia negativa y potencia positiva. Potencia positiva, el punto decimal va hacia la derecha, potencia negativa, el punto decimal va hacia la izquierda. ¿Dudas? Ok, muy bien. Dice Ali que todo claro, excelente. Entonces, bueno, pues parece que no hay muchas dudas en esto. Bueno, vamos a ver entonces ahora un tema que vamos a estar viendo durante semana. Bueno, yo creo que en las 4 semanas estaremos trabajando con este tema que es súper importante que lo identifiquemos y que lo asimilemos, que es la ley de Coulomb. ¿Y cuál es la ley de Coulomb? Bueno, la ley de Coulomb nos dice o establece que la magnitud de la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Bueno, pues esto es lo que nos dice la ley de Coulomb. Pero primero nosotros tenemos que identificar este punto que está aquí o este dato importante que nos está hablando de fuerza. Nosotros sabemos que, o muchas veces cuando escuchamos la palabra fuerza pensamos en una persona pues fuerte, en músculo, en empuje, en jalón. Entonces, bueno, físicamente la fuerza es una influencia que se puede cambiar o que cambia el movimiento de un objeto. Una fuerza puede hacer que un objeto con masa cambie su velocidad, es decir, que se acelere, y la fuerza también se puede describir intuitivamente como un empujón o un tirón, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos parados en un lugar. Entonces, de repente llega nuestro hermanito, nuestro primito, o un niño chiquito de unos 3 años y de repente llega corriendo con toda su rapidez que él puede y te empuja. Entonces, en ese momento está ejerciendo una fuerza sobre ustedes, sobre su masa, sobre su cuerpo. Entonces, esa fuerza que está ejerciendo será grande o pequeña. Si me pudieran contestar. Fuerza pequeña. La fuerza sería una fuerza pequeña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño de 3 años que su fuerza es pues pequeña, aunque hubiera corrido
a todas sus fuerzas, a toda su velocidad, pues obviamente no alcanzaría su fuerza para moverte de donde estás parado. Pero ahora vamos a poner el ejemplo contrario. Estás parado y de repente llega tu primo de, no sé, 25 años y llega corriendo también a todo lo que da y te da un empujón. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Me caigo, ¿no? Sí, Adil, te caes porque obviamente la fuerza, el empuje que te va a dar, pues va a ser un empuje grandísimo, te va a aventar, sí, sí, Ali. Nos vamos a caer, ¿por qué? Porque nuestra masa, la fuerza que está ejerciendo ese primo que tiene una fuerza mucho más grande, pues nos va a aventar. Entonces, es la manera en que nosotros podemos identificar cómo actúan las fuerzas sobre ciertos cuerpos. Entonces, la ley de Coulomb, con esta imagen les va a quedar un poquito más clara. Entonces, la ley de Coulomb, perdón, nos va a permitir calcular la fuerza electrostática que se ejerce entre las cargas puntuales. La fuerza electrostática es la fuerza eléctrica que hay. Entonces, cuando tenemos nosotros, no sé si han escuchado que los opuestos se atraen. Tanto en el amor como en las cargas, esto es cierto. Entonces, si nosotros tenemos cargas opuestas o cargas distintas, porque aquí tenemos el ejemplo de un hombre y una mujer, son opuestos, una carga positiva y una carga negativa, pues estas fuerzas tendrán a atraerse. Entonces, la fuerza de atracción que se ejerce, pues será una fuerza grande para unirse. De caso contrario, si nosotros tenemos dos cargas iguales, en este caso dos cargas positivas, ¿qué es lo que va a pasar? Que las cargas se van a repeler. La fuerza que está aquí será una fuerza de repulsión, una fuerza que los hace que se retiren de un lado y de otro lado, que se vayan, que se alejen. Entonces, para la ley de Coulomb, nosotros vamos a utilizar los valores de las cargas puntuales y estos valores o estas cargas puntuales nosotros en nuestra fórmula las estaremos identificando o utilizando la letra Q. Puede ser mayúscula o minúscula, pero nosotros utilizaremos estas letras para nuestra ley o nuestra fórmula. La unidad de carga que nosotros vamos a estar manejando dentro de nuestra ley de Coulomb siempre será el Coulomb. Pueden darnos unidades en microcoulombs, en nanocoulombs, pero nosotros tendremos que trabajar siempre en coulombs. Entonces, un punto importante y algo que se tienen que dar cuenta es que si las unidades que se nos están dando son diferentes a las que nosotros tenemos que trabajar, pues tendremos que hacer una modificación o hacer una, no es transformación, perdón, es una conversión. Nosotros tendremos que realizar una conversión. Entonces, nosotros también tenemos, esta es la fórmula que nos ayuda a calcular la fuerza, que es la ley de Coulomb, es esta que está aquí. El valor de K es el valor de la constante de proporcionalidad. Este valor de K siempre se da 9 por 10 a la 9, a menos de que se nos maneje un valor contrario en el problema. Entonces, si estamos hablando de dos materiales distintos donde nos están diciendo que su constante de proporcionalidad es diferente o es de 5 por 10 a la 6, pues ahí tendríamos que utilizar la constante que nos están diciendo, pero si no nos dicen o no nos aclaran qué constante vamos a utilizar de proporcionalidad, nosotros siempre utilizaremos esta que es 9 por 10 a la 9. Y la R en nuestra fórmula representa entonces la distancia y esta distancia normalmente siempre se dará en metros. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque las unidades de nuestra constante o de nuestra K están dadas por Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Esos son los valores que tiene nuestra K. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a ver la teoría y luego vienen los ejemplos. Voy a cortar la transmisión, como les había comentado, y regresan en unos segunditos, nada más en lo que
reinicio el contador para que sigamos trabajando, ¿sale? Entonces, no se vayan, por favor. Nos volvemos a conectar y ya venimos con ejemplos de aplicación de la ley de Coulomb. Entonces, no se vayan. Corto y volvemos, ¿sale?